Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 24 de febrero, lunes de la séptima semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día lunes empezamos a leer el libro del Eclesiástico o libro del Sirácides, capítulo 1, versículos 1 al 10. Toda sabiduría proviene del Señor y está con Él eternamente. ¿Quién puede contar las arenas de la playa, las gotas de la lluvia o los días de los siglos? ¿Quién puede explorar la altura del cielo, la extensión de la tierra y la profundidad de los abismos? Antes que cualquier otra cosa fue creada la sabiduría y la luz de la inteligencia desde la eternidad. ¿A quién se le ha revelado la fuente de la sabiduría? ¿Quién ha conocido sus recursos inagotables? Uno solo es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono, el Señor. Él creó la sabiduría, la contempló y la midió. La ha derramado sobre todas sus obras y sobre todos los hombres según su generosidad. La ha derrochado entre aquellos que lo aman. Palabra de Dios. Inicia el libro del Eclesiástico, libro del Sirácides, diciéndonos que toda sabiduría proviene del Señor. Qué bonito es darnos cuenta de la profundidad de lo que significa esta frase. Cuando estamos diciendo toda sabiduría proviene del Señor y está con Él eternamente, ¿qué se nos está diciendo? Se nos está diciendo que a la vista de nuestros ojos se ve claramente la sabiduría de la creación. Qué bonito es, después de haber leído el libro del Génesis, empezar la lectura. No hemos leído todo el libro del Génesis, hemos leído los primeros capítulos del libro del Génesis. Empezar la lectura del Eclesiástico justamente dándonos cuenta de esto que debería ser el razonamiento más lógico, el razonamiento más simple al cual puede acudir el ser humano. Abrir nuestros ojos y ver la creación y descubrir en ella la sabiduría. La sabiduría que nos lleva inevitablemente a decir, oye, esto no puede haber surgido por casualidad. Cuando una persona dice, no, la creación existe, la creación, el universo existe simplemente porque se chocaron dos átomos que estaban ahí, comenzó el torbellino y comenzó un ciclo de casualidades. Porque al final es ciclos y ciclos y ciclos de casualidades para llegar a estar yo aquí. Oye, yo no estoy aquí por casualidad. No existo por casualidad. No soy el producto de la casualidad. Cuando a mí me dicen que soy el producto de la casualidad, me rompen por dentro. Me quitan la esencia de mi ser. Porque yo no soy producto de la casualidad. Primero que yo soy producto de la historia de amor de mis padres. Y eso es lo que me ha colocado aquí. Y soy producto del don de Dios que se le entregó a mis padres como su hijo. Oye, qué distinto es cuando nuestra existencia se entiende dentro de la inteligencia, de la sabiduría de Dios, que ha estado con Él eternamente. Es decir, que no es que llegamos simplemente a la existencia del mundo porque simplemente sucedió. No, yo soy parte de ese plan de Dios, de esa sabiduría de Dios que ha estado con Él eternamente. ¿Quién puede contar las arenas de la playa, las gotas de la lluvia, los días de los siglos? A veces pensamos que en el avance tecnológico que vive la humanidad, estamos sobrados de sabiduría. Se nos ha llegado a decir, no, pero si ya tenemos el dominio, tenemos el conocimiento,
Esto es una tentación muy grande y es lógico que los seres humanos puedan caer en esta tentación, pero fíjate bien cómo las respuestas que supuestamente teníamos al alcance de las manos no han llenado el corazón del ser humano. Y de hecho, vemos en nuestros días un proceso contrario al mismo proceso científico. ¿A qué me refiero? Cuando la ciencia nos va dando respuestas, cuando el estudio que realiza el ser humano va avanzando y vamos pudiendo dominar mejor las cosas creadas, podemos llegar a pensar, como se ha llegado a pensar, bueno, ya tenemos el dominio del mundo. Tenemos tanto conocimiento a nuestro servicio. Ahora sí le vamos a entregar la felicidad al ser humano. Y sin embargo, eso no ha ocurrido. ¿Y qué ha pasado? Que muchas personas, al no sentir que han alcanzado la felicidad que prometía el avance científico, que no han alcanzado la dicha que les prometía el avance científico, se han ido en contra de eso. Y por eso tenemos hoy en día tantos grupos de personas que son capaces de creer cualquier locura, aunque esté comprobado que es absurdo creer en eso. ¿A qué me refiero? Fíjate, por ejemplo, por poner simplemente un ejemplo, cómo hay personas hoy en día que defienden que la Tierra es plana y se agrupan, se reúnen en un grupo para defender la teoría de que la Tierra es plana. Oye, pero si puedes comprobar que la Tierra no es plana, no importa, no importa. Fíjate, por ejemplo, cuando nosotros nos metemos en el ámbito moral y tienes una persona que dice, no, lo que está creciendo en el vientre de esa mujer no es una vida humana. Oye, ¿y qué es sino una vida humana? No es el cuerpo de la mujer. No, es su cuerpo. No es el cuerpo de la mujer. Porque ahí está toda la genética autónoma de un nuevo ser humano. No, pero eso es ciencia, eso no nos interesa. Ciencia que te explica la diferencia entre un hombre y una mujer y cómo es irrompible. No la voy a cambiar, yo no voy a cambiar los cromosomas de una persona. Y sin embargo, no, eso no importa. ¿Por qué no importa? Bueno, porque efectivamente se produjo ese rompimiento con esa ciencia que pretendía dar todas las respuestas al ser humano y no se las dio, darle la felicidad al ser humano y no se las dio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que estamos en contra de la ciencia? No, pues. ¿Que nos vamos a ir al otro lado? No, simplemente el reconocer que nuestra sabiduría es limitada, que la sabiduría plena le pertenece al Señor, que nosotros tenemos que estudiar, que tenemos que avanzar en la ciencia. Esto es parte de esa misión que nos ha dado el Señor en la creación y por eso es importantísimo el conocimiento, la ciencia que se desarrolla, pero no apartada de Dios, no con ese rompimiento con Dios, no en ese divorcio que se nos ha vendido entre la ciencia y la fe. No, no están divorciados, no están separados, tienen que estar juntos. Y eso lleva al ser humano a desear el conocimiento, a desear ese conocimiento que Dios derrama sobre la creación y derrama sobre nosotros, pero sin olvidarnos jamás que somos criaturas y que Él es el sabio, que Él es el que tiene el dominio de todo el conocimiento. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó, Maestro,
Te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarrajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarrajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. El evangelio que acabamos de leer es un evangelio que nos tiene que llevar a una reflexión sumamente profunda a la luz justamente de esa sabiduría que viene del Señor y que hemos visto en la primera lectura. Primero, contextualizar el evangelio. Recuerda que el día viernes veíamos cómo el Señor hizo en su primer anuncio de la pasión mención de cómo no habrían algunos entre sus discípulos que no morirían sin antes ver la gloria del Señor. Lo que venía inmediatamente después en el Evangelio era la escena de la transfiguración. No la leímos porque el día sábado celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro y leímos las lecturas propias de esa festividad. La transfiguración del Señor, ¿quién la ve? Solo Pedro, Santiago y Juan, que fueron elegidos por el Señor para subir al monte. Y entonces por eso el Evangelio de hoy inicia justamente ahí. Cuando Jesús bajó del monte después de la escena de la transfiguración y llega donde habían quedado el resto de los discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían entre ellos. Y cuando la gente vio a Jesús se impresionó y corrió a saludarlo. Jesús les pregunta: ¿de qué están discutiendo? Y entonces aparece uno que le responde: maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar y que hace todos los horrores que hemos visto, cómo se apodera de él, lo tira al suelo, el muchacho echa espumarrajos, rechina los dientes y se queda tieso. ¿Qué ha ocurrido? Que este hombre le ha pedido a los discípulos de Jesús que expulsen a ese demonio, pero ellos no lo han podido hacer. Los discípulos ya han sido enviados por el Señor con el poder de expulsar a los espíritus inmundos y cuando han vuelto de esa misión, lo primero que le han contado al Señor es justamente esto: hasta los espíritus inmundos se nos someten en tu nombre. Por tanto, no era que los discípulos no tenían la potestad, no tenían ya la autoridad de expulsar demonios, ya lo estaban haciendo. Primera cosa importantísima. Segundo, estamos hablando de una posesión. No estamos hablando de una enfermedad. No, lo que pasa es que trataron de expulsar el demonio, pero en verdad no era un demonio, sino que el chico era un esquizofrénico. No, esto no es lo que nos cuenta el Evangelio.
El Evangelio lo que nos está contando con suma claridad es cómo el Señor expulsa el demonio de este muchacho. Y cuando le preguntan los discípulos al final, habla con claridad de una clase de demonios. No está hablando de una enfermedad. Ya hemos tratado muchas veces este tema en la Lección Divina, de aquellas personas que en definitiva no quieren creer en nada sobrenatural. Y por eso niegan los milagros y por eso niegan la existencia del demonio y por eso niegan que haya la posibilidad de estar poseídos. Pero este es un problema de fe, de profunda fe. A esto es a lo que me refería en la primera lectura cuando decía esa falsa ciencia. ¿Por qué? Porque al final se llega a una pretensión de que ahora tenemos el dominio científico que puede explicar todo y entonces ya no tenemos que recurrir a decir que es el demonio, porque en verdad son enfermedades que antes no se conocían. No, hermano mío, hay enfermedades que gracias a Dios hemos ido dominando y sigue existiendo también la situación del ataque del demonio y de las posesiones. No, es uno o lo otro, no, son uno y lo otro. Y a veces estarán mezclados. Yo que tuve que desarrollar esa pastoral de exorcismo y me he tenido que enfrentar tantas veces al demonio, he visto justamente cómo muchas veces está mezclado la enfermedad física, la enfermedad psíquica con una posesión. Y vas a tener esa mezcla y vas a tener esas tres situaciones que se tiene que enfrentar. Ahora, llama mucho la atención que cuando a Jesús le dicen que no han podido los discípulos expulsar al demonio, la contestación de Jesús es tremenda. Gente incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Gente incrédula. ¿Qué quiere decir el Señor? El Señor se está quejando de esa falta de fe. Esa falta de fe que es justamente la que ocasiona el poder del demonio. Esa falta de fe que hace que efectivamente el demonio logre tomar posesión de una persona. ¿Cómo llegamos a una situación donde hay un poseso? Justamente por el camino de la falta de fe. ¿Y cómo no enfrentamos este problema? ¿Cómo no enfrentamos el problema del demonio? Porque no hay fe. Ahí donde hay fe están todas las armas para luchar contra el demonio. Tráiganme al muchacho. Y apenas lo traen, el espíritu inmundo se pone a hacer que el muchacho se retuerza, lo derriba por tierra y lo revuelca, haciéndolo echar espumarrajos. Fíjate cómo no es una cuestión de una enfermedad natural. No es que, ay, justo ahorita tuvo un ataque. No, es que justo en la presencia del Señor se desata esa acción del demonio que está poseyendo a este muchacho. Jesús pregunta, ¿cuánto hace que pasa esto? Desde que era pequeño. Y entonces le pide, por favor, si puedes hacer algo. Y fíjate cómo el Señor insiste, ¿qué quiere decir si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. ¿Qué es lo que quiere destacar el Señor? Que hace falta esa fe para vencer. Y qué bonitas son las palabras del padre de ese muchacho. Señor, yo creo, pero dame tú la fe que me falta. Señor, yo creo, pero auméntame la fe. Qué preciosa oración que nos ha enseñado el padre de este muchacho. Porque efectivamente muchas veces no se trata de que no creemos. No, yo sí creo. Sí, creo, pero tengo baja la fe. La tengo muy limitadita. Y tengo que hacerla crecer. ¿Y cuándo tengo que hacerla crecer? Siempre. Siempre. No va a llegar un día en nuestra vida donde podamos decir, uy, ya estoy listo, ya tengo toda la fe que puedo tener. No, yo siempre tengo que pedir más fe. Siempre tengo que crecer en la fe. Expulsa al demonio y después le piden los discípulos que les explique por qué nosotros no pudimos expulsarlo. Y Jesús les responde, es que esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno.
¿Qué quiere decir? Que hay demonios más fuertes que otros y que se requiere entonces no solo el poder que han recibido, sino que requiere una vida de oración y una vida de ayuno. Antes de concluir hoy día con la lección divina, ayer a los que participan de los chats que tenemos o del canal de WhatsApp, les envié una información sobre el deseo de hacer que Proclama Lección Divina crezca, que dé un paso. Después de 5 años de estar realizando la Lección Divina, he decidido que podemos hacer todavía más. Cada vez crece más esta comunidad de Proclama. Y entonces, para todos aquellos que quieran colaborar con Proclama, ayudar, aquí tenemos este código QR para ir al enlace donde podemos hacer una donación, ya sea mensual o una sola vez. La idea es poder ir mejorando el contenido de Proclama e ir ampliándolo hacia cursos y hacia charlas, de tal manera que podamos tener siempre más contenido de formación, de crecimiento bíblico y de oración. La idea además es siempre tener este contenido gratuito. Pero para lograrlo obviamente necesitamos hacer inversiones para mejorar mucho el producto que estamos haciendo y que gracias a Dios tantas personas lo están recibiendo. Así que de una manera voluntaria para el que quiera pueden seguir ese enlace si no pudieron agarrar el código. También en la descripción del video o del audio, en el caso de Spotify, están los enlaces. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.